¿Las profecías de Nostradamus anuncian los grandes sucesos de la historia? ¿Un código descubierto en la Biblia puede contener la fecha del fin del mundo? Las visiones proféticas de ciencia ficción. ¿Acaso la ciencia no sobrepasa nuestras fantasías? ¿Qué nos reserva el futuro? ¿Se puede predecir? La Guerra del Golfo, ¿estaba escrita? Semanas antes de que estallara, unos investigadores descubrieron un código oculto en las letras de la Biblia. Decía: Saddam, guerra, 18 de enero de 1991. La fecha exacta en que estalló la guerra. ¿Coincidencia o profecía? Siempre se ha sospechado que la Biblia contiene un código secreto. El libro de Daniel profetiza el descubrimiento de un libro sellado que no se abrirá hasta el fin de los días. En 1993, un ex reportero del Wall Street Journal quiso investigar si este código podría ser el propio libro de El fin de los días. Lo hemos imaginado a la antigua, pero es posible que el código tuviera que esperar hasta la invención del ordenador. No es la única profecía codificada en la Biblia descubierta por los investigadores. El libro sagrado también contenía los nombres y fechas de algunos hechos históricos, como los asesinatos de Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy, el alunizaje del Apolo, la Revolución Rusa, el terremoto que arrasó China en 1976, el choque de un cometa con Júpiter en 1994 y un sinfín de acontecimientos históricos. ¿Cuál es el secreto? El código toma todas las palabras de la Torá, la parte de la Biblia dictada por Dios a Moisés. Suprime las separaciones entre palabras y forma una cadena continua de 304.305 letras. Entonces el ordenador selecciona secuencias de letras aleatorias como una letra de cada 5 o de cada 47 o de cada 500. Las letras seleccionadas se pueden unir para formar palabras. Para horror de Drosnin, en 1994 una secuencia que tomaba una de cada 4.772 letras dio un nombre conocido, Yitzhak Rabin, y cruzando el nombre del primer ministro israelí aparecía un mensaje: el asesino matará. Convencido de que el código era cierto, Drosnin tenía que actuar. Advertí al primer ministro, le dije, la única vez que sale su nombre en la Biblia, lo cruzan las palabras el asesino matará. Y debería tomárselo en serio, porque los asesinatos de John y Robert Kennedy también están cifrados en la Biblia. Creo que está usted en peligro, pero que este se puede prevenir. Rabin ignoró la advertencia. Fue asesinado el 4 de noviembre de 1995. El nombre de su asesino, Yigal Amir, también apareció en el código. ¿Extraña coincidencia o astutos juegos de números? Suponiendo que las palabras de la Biblia nos den un código, ¿cómo pudo ocurrir? Si alguien me lo jura con la mano en el corazón, estoy dispuesto a aceptar que es estadísticamente cierto, pero sé que no es así. Pues los estadísticos pueden demostrar muchas cosas, imponiendo su criterio, cuando éstas ya han pasado. Es el único verdadero. Es incuestionable. ¿Puede predecir la Biblia el fin del mundo? Advierte de una próxima guerra, un holocausto atómico desatado en Oriente Medio y centrado en Jerusalén.
Este aviso puede salvarnos o el futuro es ineludible. Todo está escrito, pero tenemos libre albedrío. Ahora que los sabios llevan 2000 años estudiando esta paradoja aparente, el código de la Biblia nos permite mirarla con otros ojos. Algunos de los matemáticos que revelaron el código en la Universidad Hebrea de Jerusalén han expresado sus dudas sobre las certezas de Michael Drosnin. Los escépticos aseguran que cualquier cadena de letras aleatoria puede cifrar hechos futuros. Con tiempo suficiente, un ordenador y un buen programa de matemáticas, podemos incluso encontrar la historia del mundo cifrada en la guía telefónica. Mero resultado de la probabilidad. Pero si el código es cierto, pronto lo sabremos. Se dan dos fechas para el holocausto nuclear, 2000 y 2006. ¿Debemos creer en tales profecías? ¿O en las profecías solo se cree demasiado tarde? Ese fue el destino de la profetisa más conocida de la antigüedad. La leyenda nos habla de Casandra, hermosa hija de Príamo, rey de Troya. El dios Apolo le dio el don de la clarividencia. Como ella le negó su amor, él se vengó con una maldición. Sus profecías siempre serían ciertas, pero nadie la creería. Predijo la ruina de Troya si entraba en guerra con Grecia, y presenció impotente cómo usaban los griegos su caballo de madera para entrar en la ciudad y destruirla. Desde los antiguos profetas a los actuales especuladores en bolsa, la gente siempre ha querido adivinar la suerte. Predecir el futuro y explotar el azar es una ambición universal. Apostar a la ruleta, a los dados o a las carreras de caballos puede hacer y deshacer fortunas. Los jugadores recurren a todo tipo de tácticas para conjurar la suerte, y si fallan los oráculos convencionales como la crítica hípica, siempre hay otro modo de encontrar un ganador. Conozco a alguien que acude a una adivina y ha tenido un éxito sorprendente. No sé si será casualidad, pero está detrás de premios muy gordos. Por desgracia, a mis expensas. Clarividencia significa ver claro, y el símbolo de un ojo que todo lo ve se remonta al antiguo Egipto. ¿Se puede usar la clarividencia para conocer al ganador de una carrera? Los corredores de apuestas se juegan su pan a que no, pero nunca pueden estar seguros. Somos muy supersticiosos. Los corredores somos supersticiosos con los colores. Para mí el verde es el beso de la muerte. Tuve un coche verde y fue la peor racha de mi vida. No aceptaría un box verde. Ver urracas camino de las carreras. Un montón de cosas. Los rituales supersticiosos de los jugadores para influir en el futuro y atraer la buena suerte son solo una llamada a pie de página en la historia de la predicción. La cartomancia es uno de los métodos más antiguos de predecir el futuro. Se baten récords cada semana. Los récords mundiales... En 1967, Donald Campbell, récord de velocidad en tierra, intentó batir el récord mundial en agua en su potente Bluebird. La noche anterior a la prueba sacó una baraja. Le salió 2 veces la misma carta. Aun sabiendo que la reina María de Escocia hizo lo mismo la víspera de su ejecución, decidió probar suerte. Murió al día siguiente cuando el Bluebird se estrelló. ¿Puede una carta decidir el futuro? El tarot es una de las formas más populares de adivinación.
Algunos creen que el tarot surgió en el antiguo Egipto, aunque no existen pruebas. Los gitanos lo usan desde hace 500 años. Cuando los gitanos aprendieron a usar las cartas y las incorporaron a su parafernalia, se difundió su uso para adivinar. Las cartas del tarot se interpretan en función de una serie de figuras, los arcanos. Las cartas se sacan de una en una y cada una proporciona información. Es un consejo. La reina de espadas indica a una mujer con una inteligencia incisiva. En este caso te dice, escucha su consejo. Cuando el echador del tarot ya tiene una idea de la personalidad de su cliente, puede sacar cartas para ver su futuro. Se saca la última carta. Es una carta muy seria, un aviso. Esta carta es la torre alcanzada por el rayo, y la única importante que aparece en esta mano. Advierte que si te planteas el futuro de forma demasiado rígida, sin flexibilidad, puedes tener serios problemas. Existe un fenómeno psicológico llamado efecto Barnum, por el famoso artista de circo que decía, cada minuto nace un primo. El efecto Barnum consiste en aceptar afirmaciones ambiguas y generalizadas sobre la personalidad como algo que te define exclusivamente. Es cierto que cuando viene a que le eches las cartas, la gente está muy receptiva. Y hay que elegir bien las palabras, pues se puede programar inadvertidamente a alguien. Como en la programación accidental, en una lectura de tarot uno puede ser víctima de sus propias fantasías. Las profecías que se cumplen de antemano son corrientes en todo tipo de predicción, sobre todo en el mundo de la alta costura. La moda trata de futuro, no del momento presente, ni desde luego del pasado. Creo que es una forma de decir, estoy aquí, ahora, creo en el futuro. Me gusta lo que dice, ¿dónde va? ¿Pero puede darnos la moda una idea de las tendencias futuras? Los largos sugieren ciertas nociones sobre el tiempo que vivimos, el espíritu del momento. Hay un viejo dicho de que cuando los tipos de interés bajan, las faldas suben, y en cierta medida es así. Aunque el largo de las faldas parece un método improbable de predecir el futuro, no es ni mucho menos el más extraño. En el año 44 a.C. advirtieron a Julio César que no asistiera al Senado romano durante los idus de marzo, pues un vidente vio su muerte en las entrañas de un animal. Una forma corriente de predicción, y acertada además, pues fue asesinado. Desde echar los dados o las runas, pasando por la quiromancia, la numerología y el espiritismo, toda actividad u objeto imaginable ha servido a alguien para adivinar el futuro. Algunos nos siguen fascinando, como el libro chino de los cambios, o I Ching. Pero ahora sus versos herméticos se valoran más por su conocimiento del proceso psicológico de decisión que por su capacidad real de predecir el futuro. Otros, como la ciricomancia, arte de leer aceite en un vaso de agua, empleada por Joseph, profeta del Antiguo Testamento, han caído en desuso. El más raro de todos puede ser la tiromancia, el arte de leer el futuro en la posición de los agujeros de un queso. Como la predicción mediante la moda, estos métodos distan mucho de ser una ciencia. Durante miles de años, una forma de predicción fue tan considerada que incluso hoy sus seguidores la siguen teniendo por la primera ciencia de la humanidad.
Hoy, el estudio de los movimientos de las estrellas, la astronomía, está separado de la interpretación de su influencia profética, la astrología. Pero hasta hace poco venía a ser lo mismo. Toda civilización avanzada del pasado, desde el antiguo Egipto, Babilonia y China hasta las civilizaciones precolombinas, han practicado la astrología. En India, la constancia más antigua que se conserva de esa ciencia se remonta al 7000 a.C. Hoy sigue requiriendo complejas cartas. Si bien los sistemas astrológicos varían en cada cultura, la idea de que el movimiento de los cuerpos celestes influye en el destino de los individuos es casi universal. La astrología fue el método empleado para escribir la colección de profecías más famosa de la historia, las profecías de Nostradamus. Un ejército de fieras cruzará los ríos. La mayor batalla encuentra allí a Hitler. Los grandes hombres serán encerrados en una jaula de hierro cuando este hijo de Alemania no respete la ley. Se cree que esta profecía, cuyo autor quizás sea el más famoso de los profetas, predice la ascensión de Adolfo Hitler. Se trata de Michel de Notre Dame, cuyas predicciones están recogidas en 10 tomos llamados Los Siglos, por los 100 versos proféticos o cuartetos que contiene cada libro. En opinión de los expertos, ¿cuántos de estos cuartetos se han cumplido ya? La mayoría de los comentaristas opina que tal vez la mitad. Pero si comparamos los sucesos que identifican, ves que cada uno atribuye un sentido distinto a los mismos versos. Nacido en Francia en 1503 en una familia acomodada, a los 16 años, cuando estudiaba en Aviñón, Nostradamus ya era famoso por leer las estrellas. Debutó públicamente poco tiempo después. Una gran alineación de planetas tenía alarmados a sus contemporáneos, para quienes presagiaba el desastre. Consultando sus tablas astrológicas, Nostradamus identificó la misma alineación casi 500 años antes. Como entonces no sucedió nada extraordinario, predijo acertadamente que no ocurriría nada anormal. Fue una entrada triunfal en el campo de la profecía y un método que emplearía a fondo en su última obra. Nostradamus aún tardaría 50 años en instalarse en Salon, Francia, donde escribiría Los Siglos. Ya tenía a sus espaldas una vida extraordinaria y gozaba de fama como médico de la peste y como astrólogo de la corte. Su fama más duradera vendría 5 años después de que se publicara el primer tomo de Los Siglos, cuando se entendió que se cumplía una de sus profecías. Un joven león vence a uno viejo en un duelo triple. Guarda sus ojos en una jaula de oro y le reserva una muerte cruel. En 1559, el rey Enrique II de Francia moría tras 11 días de agonía después de que le hirieran en duelo. Pese al hermetismo de sus profecías, la reputación de Nostradamus quedaba garantizada. Pero, ¿qué tipo de hombre fue? Fue un hombre de su tiempo, nada que ocultar. Una época tanto de ciencia y descubrimiento como de alquimia y superstición. Tenía una gran cultura. Escribió sus versos en un francés con gran influencia de latín y griego. Ese era el estilo de la época. Se cree que Nostradamus aplicó 2 métodos de predicción. El primero, un refinamiento de la técnica astrológica empleada en su juventud. Convencido de que la historia se repite, calculaba la posición de las constelaciones en el momento de hechos pasados y calculaba cuándo se repetirían. Y para esa ocasión Nostradamus ideaba otro gran suceso en el mismo lugar.
Predice una revolución que devastará el mundo, tras la que nada volverá a ser igual, cosa que piensa mucha gente, y que durará 73 años y 7 meses, lo que duró la Revolución de Octubre de la Unión Soviética hasta el verano de 1991. También predice que alguien de algún lugar situado en los 50 grados de latitud renovará la Iglesia, y el Papa actual es de Cracovia, que está situada a 50 grados. Su otro método de predicción era un espejo mágico. Alumbrando la oscuridad con una sola vela, Nostradamus se sentaba de noche frente a un espejo meditando sobre su propia imagen, que era su medium para contactar con los espíritus que le otorgaban visiones del futuro. ¿Era esta la explicación de sus llamativas predicciones o todo era debido a razones terrenales? Había gente que le hacía la vida imposible. Si era demasiado concreto, le acusaban de magia negra. Y debía ser cierto. Le acusaron de ser un brujo. Supongo que era así. Lo fue. Desde su muerte en 1566, los seguidores de Nostradamus han multiplicado las interpretaciones de su obra. Creen que entre los sucesos más famosos que predijo figura la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial, los alunizajes del Apolo, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y la misteriosa muerte prematura del Papa Juan Pablo I. Una de las pocas profecías con fecha concreta de Nostradamus habla de un cataclismo épico en 1999. Ve venir algo como la séptima piedra ardiente de San Juan. Supongo que habla de las revelaciones. Pues hasta ahora la séptima piedra es la llamada crisalita, que es una forma de olivino. Bueno, pues lo curioso es que hace poco, cuando pasó el Hale-Bopp, los científicos encontraron uno de sus componentes, olivino. Así que quizá hable de una posible destrucción por un asteroide, que, si no el fin del mundo, desde luego traerá el final de una época. Los escépticos sostienen que con un poco de ingenuidad se puede hacer encajar los versos ambiguos de Nostradamus con casi cualquier hecho histórico. Pero, ¿qué pasa con Hister y su innegable parecido con Hitler? Varios cuartetos contienen la palabra Hister, pero casi siempre van asociados a Rin, el río Rin, y Hister es el nombre antiguo del Danubio, pues eran los antiguos límites del Imperio Romano. Así que es muy dudoso que se refirieran realmente a Hitler. ¿El profeta más famoso de la historia se tiró un farol ante sus lectores? ¿Un juego muy inteligente para disfrute de Michel de Notre Dame? Algo sí se puede predecir con certeza. Durante muchos años seguirán surgiendo nuevas interpretaciones de los siglos. ¿Por qué ponen en duda los científicos la capacidad predictiva de la astrología? El descubrimiento de que el centro del sistema solar es el Sol y no la Tierra fue un golpe para la astrología tradicional. Y cuando se descubrieron Neptuno y Plutón, planetas desconocidos por los astrólogos, quedó claro que la astrología era superstición. Hace poco, la ciencia señaló además que debido a cambios diminutos en la rotación de la Tierra, el propio zodíaco se ha quedado desfasado. A raíz de ello, la gente nacida en las fechas límites de su signo astrológico han cambiado de signo. Algunos nacidos bajo Géminis ahora son Cáncer, y otros han pasado a ser Tauro. Y en el zodíaco también ha salido un nuevo minisigno, Ofiuco. Pese a carecer de base científica, la astrología sigue teniendo adeptos, incluso entre los líderes más poderosos del mundo.
¿Puede encontrar la ciencia alguna prueba de la existencia de poderes proféticos? Empleando metodologías científicas adecuadas, se puede comprobar en laboratorio cualquier capacidad de precognición. Descartamos todos los factores que podrían inducirnos a creer erróneamente que está pasando algo, para que no haya fraude, ni camelo, ni autoengaño, y vemos si al final queda algún poder mental. Los parapsicólogos usan diferentes pruebas para averiguar la verdad sobre los poderes mentales. Algunas intentan descubrir la capacidad de clarividencia. Por ejemplo, se somete a la persona a un estado de privación sensorial y se le pide que prediga el contenido de un vídeo elegido al azar. Otros experimentos intentan determinar si la mente humana puede influir en el azar, como por dónde caerán las bolas o la carga de una corriente eléctrica. Pero los parapsicólogos no han encontrado pruebas de la existencia de poderes mentales. ¿Se llegará a resolver el tema de una vez por todas? Hay dos posibilidades de futuro para la parapsicología. O se demuestra que esos poderes no existen y los estudios indican que no sucede nada, o bien comprobamos la existencia de esos poderes, aprendemos en qué consisten y lo que hoy es paranormal, mañana se convierte en ciencia normal. ¿Y cómo será la ciencia normal en el futuro? Quizá los profetas de la era moderna ya no sean videntes, sino autores de ciencia ficción. H.G. Wells, autor británico de La máquina del tiempo y La guerra de los mundos, es recordado no solo como padre de la ciencia ficción, sino como profeta por derecho propio. Podemos decir que Wells inventó el futuro en el sentido de poder pensar en él lógicamente, y no a la Nostradamus. En 1901 publicó Anticipaciones, la idea de que puedes predecir el futuro analizando tendencias y estadísticas. De joven, Wells vivió con su madre sirvienta en el lujoso Upper Hall. Mientras los aristócratas disfrutaban de las estancias luminosas del piso alto, los criados permanecían en las dependencias subterráneas reservadas al servicio. Esta experiencia de una sociedad profundamente dividida en clases, junto con las ideas sobre la evolución, inspiraron La máquina del tiempo. En ella, un viajero en el tiempo descubre un futuro en que la evolución ha dividido a la humanidad en dos especies y fomentado sus peores instintos. La clase gobernante ha sido esclavizada por sus siervos subterráneos, quienes los explotan como a ganado, pues se han vuelto caníbales. ¿Fue Wells el primer autor de ciencia ficción? ¿O fue Julio Verne, escritor francés del 19, quien predijo el fax y los viajes espaciales? En realidad los orígenes son anteriores aún. En mi opinión, empezó con Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, publicado en 1818. La historia de Frankenstein introdujo uno de los grandes temores de la era moderna: que un día los científicos manipulen el máximo poder, el poder sobre la muerte. Un espectro que resultaba aún más aterrador en tiempos de Mary Shelley, pues los primeros experimentos eléctricos parecían sugerir la posibilidad de que una corriente eléctrica reanimara a los cadáveres. Desde entonces, cada generación de escritores del género ha ofrecido su nueva visión del futuro. Inspirado en los tebeos de monstruos de la tienda de su padre, Isaac Asimov abrió la era de optimismo científico de los años 50. Imaginaba un futuro en el que el hombre colonizara los planetas de estrellas lejanas y planificara su futuro con una ciencia predictiva llamada psicohistoria. Su mayor aportación a la ciencia ficción fue el robot.
los autómatas han asombrado al público desde el siglo XIX. En los años 20, la palabra robot empezó a designar un hombre mecánico que hacía trabajos absurdos. Era una metáfora sobre cómo la automatización reducía a los trabajadores al nivel de meros engranajes. A partir de Asimov, los robots dejaron de parecerse a Frankenstein. Lo llamo el complejo de Frankenstein. La gente cree que los robots se volverán contra ellos, cosa que no creo muy probable que ocurra en el sentido literal de levantarse contra su hacedor y cobrarse diente por diente. Pero en un sentido abstracto, es exactamente lo que sucederá. En los años 60, Philip K. Dick, creador de Desafío Total y Blade Runner, rompió la convención del género y predijo un futuro mucho más triste, donde nada es lo que parece e impera la conspiración. Horrorizado por el despilfarro de la cultura consumista, prevé mundos poblados por copias, clones y replicantes. Seres artificiales casi idénticos a sus modelos. ¿Cuál de estos profetas literarios es el más visionario? El sueño de robots inteligentes y viajes interestelares de Asimov sigue estando muy lejos. Aunque algunos físicos consideran posible viajar por el tiempo, nunca podremos fabricar una máquina del tiempo. Pero ya están aquí los clones profetizados por Dick. En 1995, un equipo británico hizo realidad una de las profecías de la ciencia ficción, al clonar a la oveja Dolly, copia biológica exacta de otra oveja a partir de una muestra de célula. Fue posible gracias a los últimos avances en genética, la ciencia que estudia los componentes fundamentales de la propia vida, nuestros genes. El cuerpo humano contiene 3.000 millones de pares, de 4 tipos, A, C, T y G, dispuestos en 23 conjuntos llamados cromosomas. Si se modifican los genes de esos cromosomas, las generaciones futuras pueden tener la capacidad de producir bebés de diseño y elegir de antemano su sexo, color y complexión. Se puede prolongar la esperanza de vida cambiando órganos deteriorados por otros clonados. Pero los métodos empleados para cultivar los recambios, como esta oreja de niño, han estremecido al público. Frankenstein, una criatura hecha de piezas ajenas. La ficción profética de Mary Shelley ya es un hecho. Pero algunos afirman que la genética también permitirá responder a la pregunta que se han planteado los pensadores durante años. En el siglo XIX, la supuesta ciencia de la frenología pretendía que la forma del cráneo reflejaba nuestra personalidad. Un frenólogo italiano, Cesare Lombrosi, llegó a afirmar en su Atlas del hombre criminal que por la forma de la cara se podía saber si alguien era violento, cruel o proclive a la demencia. ¿Nuestra cara o la disposición de nuestros genes pueden predecir nuestro futuro? Lo que hizo humanos a los primeros homínidos fue algo casi inhumano: la evolución de la conciencia, la idea del yo y la capacidad de comunicar esa idea a otros individuos. Nos hicimos humanos cuando superamos la biología. Ahora el panorama evolutivo ha cambiado de un contexto físico, el del ADN, a un contexto mental. Hemos evolucionado de forma espectacular. Podemos volar, y no gracias a nuestros genes, sino gracias a nuestro cerebro. Eso es lo que diferencia al hombre, es lo que le hace único. Quizá un día podamos conocer nuestro destino biológico, los trabajos que más nos van, las enfermedades que podemos contraer en la vejez,
incluso la fecha en que se detendrá nuestro corazón. Con esa información, ¿permitirá la genética cambiar nuestro futuro? Por mucha predicción genética que tengamos, nunca podremos controlar del todo lo que nos pasa. Hay mucho azar en la vida y gente que parece propensa a morir a los 50 puede sufrir un accidente antes. Hemos vencido a la selección natural en su terreno porque, para que funcione, tienen que sobrevivir unos cuantos individuos y transmitir sus genes, mientras que otros deben morir y no transmitir sus genes. Ahora ya no es así, al menos en el mundo desarrollado. Casi todo el que nace sobrevive hasta la edad de procrear, y casi todo el mundo tiene un número de hijos similar. Con la terapia genética, las generaciones futuras vivirán muchos más años con buena salud. Podrán manipular la biología para crear no solo versiones mejoradas de plantas y animales existentes, sino nuevas formas de vida. Aunque jugar a ser Dios puede traer consecuencias. El deseo nazi de crear una raza superior desembocó en un holocausto. ¿Qué otros peligros nos acechan? La evolución es como montar en bici. Puedes frenarla pero no parar, pues te caerías. Nunca sabemos qué horrores nos esperan a la vuelta de la esquina. Pueden ser nuevas enfermedades como el SIDA. Es concebible que una nueva enfermedad mate al 95% de las personas y solo sobreviva el 5% que tenga cierto gen, que son los que darán paso a las generaciones futuras. Eso es evolución por selección natural. Espero que no suceda, pero lo bueno de las predicciones evolutivas es que nadie que vea este programa podrá saber si me equivoco o no. El profeta más reciente de la ciencia ficción se interesa por las peligrosas consecuencias de otra rama de la ciencia. No son solo los avances genéticos los que dividirán a las generaciones futuras en amos y siervos, sino la posesión de la información. En el futuro, las fronteras del espacio exterior pueden ser sustituidas por la infinidad del espacio interior. Ciberespacio. Una alucinación colectiva en el centro de un mundo de empresas todopoderosas y de renegados sin ley, los ciberpunks. Esta es la aterradora visión del futuro de las novelas de William Gibson. Un futuro donde la revolución de la información ha transformado la existencia humana por completo. La gente enchufa literalmente su mente a la autopista de la información y recorre sus pasillos digitales para comprar o piratear casi cualquier información o experiencia imaginable. Ciberespacio, una alucinación consensuada compartida a diario por miles de millones de operadores. En todas las naciones donde se enseñan conceptos matemáticos, una representación gráfica de datos enviados desde los ordenadores hacia la percepción humana. Las novelas cyberpunk están llenas de inventos de alta tecnología. Inventos microscópicos que patrullan las venas en busca de enfermedades. Implantes de chips para multiplicar el poder del cerebro y el sistema nervioso. Máquinas que copian, guardan y reproducen la personalidad en un disco compacto. ¿Podrían hacerse realidad esas previsiones? ¿Qué opinan los historiadores del género de sus poderes proféticos? Creo que la ciencia ficción es un medio de abordar los miedos y esperanzas de la humanidad en cualquier momento. En cuanto a su calidad profética, no es ni la mitad de útil que la reflexión sobre el futuro como espejo que refleja el presente. Usar el presente como espejo del futuro también es la base de las predicciones de un grupo de escritores europeos, y sus profecías guardan una gran similitud con las novelas de William Gibson. Ven las semillas del futuro en la decadencia presente, sobre todo en las ciudades. El futuro, aseguran, será una nueva Edad Media. Predicen la decadencia de las naciones en favor de pequeñas ciudades-estado y confederaciones independientes.
Un gran incremento de la delincuencia con poblaciones enteras viviendo del narcotráfico. La aparición de nuevas epidemias que diezmarán a la humanidad por la falta de antibióticos eficaces. Ciudadanos corrientes se verán obligados a vivir en fortalezas como las ciudades amuralladas del medievo, comunicándose con el exterior por vías como Internet, y por lo demás, a merced de un mundo imprevisible. ¿Comparten esa visión de regreso a la Edad Media otros futurólogos y pensadores? En toda sociedad hay fatalistas que creen tener muy poco control y que la capacidad de supervivencia está limitada por el ritmo al que surgen los riesgos. Probablemente el fatalismo sea la fe en la decadencia a largo plazo. ¿Y qué técnicas usan los futurólogos para predecir el futuro? Una técnica utilizada frecuentemente es el desarrollo de hipótesis. Nada que ver con las herméticas profecías de Nostradamus o las anticipaciones de H.G. Wells. Se han apuntado éxitos notables. El gran sociólogo americano Daniel Bell hizo un ejercicio de desarrollo de hipótesis que hemos olvidado, pero que fue brillante para su época. En 1978 predijo la caída de la Unión Soviética y acertó el año. Utilizando tecnologías informáticas avanzadas y técnicas como el desarrollo de hipótesis, futurólogos y científicos han desarrollado formas de predecir el futuro con una perfección que nuestros antepasados ni siquiera podían haber soñado. ¿Ha mejorado eso las previsiones? La previsión del tiempo, largo tiempo impregnada de superstición, sigue siendo difícil. Esta mañana llamó una mujer preguntando si se avecina un huracán. Bueno, pues no es así. Al día siguiente, 16 de octubre de 1987, Inglaterra fue asolada por un gran temporal, el peor de los últimos 300 años. Los vientos huracanados causaron 17 muertes e incontables daños. Sabíamos que una borrasca afectaría al canal, al norte de Francia, Bélgica y Holanda, pero pasó un poco más al norte. Y cuando le afecta personalmente, la gente considera que un error de entre 90 y 150 kilómetros constituye una mala previsión. Las previsiones han mejorado, pero las expectativas han aumentado. Se esperan previsiones más precisas, así que me parece justo decir que, como hemos mejorado, ya no es cosa de broma. La gente se toma en serio la previsión del tiempo, espera demasiados detalles, demasiada precisión, pero aún estamos lejos de conseguir previsiones perfectas. Otros tuvieron peor suerte aún. Cuando en el siglo XIX las universidades empezaron a enseñar economía, las críticas siempre la apodaron la ciencia lamentable, por su pésimo historial de predicciones. Las teorías económicas de Marx predecían la caída del capitalismo y una revolución mundial iniciada en los países industrializados de Europa. Pero la revolución estalló en Rusia, el país menos industrial de Europa. Resultado de la agitación política y no destino económico. Y la cosa no ha mejorado. Durante las 3 últimas décadas, los economistas no han sabido prever 3 de los 6 grandes giros de la economía mundial que desembocaron en crisis bursátiles. Incluso la previsión de inflación es especulativa. Pero los economistas no son los únicos. Algunos de los predictores mejor equipados del mundo fallan sistemáticamente. Los expertos de inteligencia americana no supieron prever la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, la invasión soviética de Afganistán y el desmembramiento de la Unión Soviética en 1989. Pero quien se lleva la palma en fracasos son los futurólogos profesionales.
Entre sus patinazos más sonados de las previsiones de los años 60 sobre los 90 figuran el agotamiento de los combustibles fósiles, una explosión demográfica tan fuerte que la agricultura mundial no podría alimentar, nuevas enfermedades mentales como la crisis de futuro, debida a la velocidad del cambio tecnológico. Cada año gastamos montañas de dinero en predecir o especular sobre el futuro. Pero las posibilidades de acertar de los expertos no son mayores que al arrojar una moneda al aire. Aunque las ciencias físicas saben predecir desde la trayectoria de un cometa hasta el sexo de un feto, la ciencia no sabe predecir el comportamiento humano. Ni nos puede aclarar el mayor misterio del futuro. ¿Qué hay después de la muerte? La experiencia cercana a la muerte es un fenómeno que afecta a personas que, inconscientes, en estado crítico, luchan por su vida. La noche siguiente al parto de mi primer hijo, recé para morir porque no soportaba el dolor. Lo siguiente que recuerdo fue tener la nariz a medio palmo del techo y luego darme media vuelta y ver a una persona en la cama, estudiar su cara y darme cuenta de que era yo. Entonces entré en un túnel con una luz muy brillante al final. Llegué hasta la luz, más potente que el sol, y me di cuenta de que debía detenerme. Era como mirar por la ventana. Vi que estaba en un jardín silvestre. Había un hombre y me preguntó por qué quería morir. Recuerdo que me pregunté si era mi abuelo, que murió cuando yo tenía 9 años. Supe que si iba más allá moriría. Me preguntó quién atendería a mi recién nacido. Entonces sentí que estaba de vuelta en mi cuerpo. Había tomado esa decisión. No fue un sueño. Ocurrió de verdad. El túnel de luz, la sensación de serenidad y la aparición de una figura religiosa o de un ser querido son referencias comunes. ¿Es realmente una visión de la vida después de la muerte? Los estudios médicos indican que esas experiencias tienen su origen en el sistema límbico del cerebro, importante en la percepción de la luz, pero que cuando le falta oxígeno o en caso de lesión o de ingestión de drogas, puede provocar éxtasis. Posiblemente las experiencias próximas a la muerte no sean más que una secuela biológica de lesiones graves. ¿Eso es todo? El médico me dio un puñetazo. Primero levantó la mano y luego me golpeó. Me metió por la garganta un embudo de plástico. El hombre me lo metió al revés y me aflojó algunos dientes. Yo estaba furioso, pero no el cuerpo que yacía en la mesa. Me enfadé viéndole hacer desde arriba. Otro médico agarró con las 2 manos una jeringuilla con una aguja larguísima y me pinchó el corazón. Luego ajustaron la máquina y me colocaron en el pecho esos discos redondos y me golpearon 2 veces. Podía ver un osciloscopio donde aparecía una línea recta, pero cuando me golpearon de nuevo, volvió a fluctuar. Esta capacidad de relatar con toda precisión sucesos ocurridos cuando los pacientes estaban clínicamente muertos sigue sin explicarse. Para muchos son un encuentro con un mundo después de la muerte, la propia vida eterna. ¿Qué nos reserva el futuro?
Cuanto más lo estudiamos, más incierto se vuelve. ¿Y si descubriéramos que nuestro destino está escrito en las estrellas o escondido en un códice, de verdad querríamos saberlo?